nos acompaña un señor, podríamos decirlo, empresario de los medios, que también cumple alguna función pública en este momento y que siempre también, ustedes saben que estamos así sondeando, revoloteando el mundo de la política últimamente o en estos últimos programas, y les voy a dejar, mejor dicho, voy a dejar que él se presente a sí mismo. Estamos con el señor Hugo Kowalski, ¿dije bien? Sí, así ¿Tenés es. otro nombre? Hugo César. Hugo ¿Cómo César te va? Kowalski. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué andas? en todo. ¿Quién es Hugo Kowalski? En fin. Sos un empresario de los medios, ¿no? Que hace muchos años que estás trabajando. En realidad, bueno, tenemos un medio de comunicación, sí, una radio, con un diario digital, con mis hermanos, desde hace muchísimos años ya. O sea, una empresa media familiar, ¿no? Una empresa familiar. Ajá. Que empezó a mediados de los 90, así que ya tiene sus años, ¿no? La importancia de las radios y de los medios que aparecían en El Dorado, ¿no? Que eran medios de comunicación muy utilizados y muy importantes, a diferencia por ahí de hoy, que si bien se siguen usando, los chicos se manejan más con las plataformas. Sí. Pero también los medios se adaptan a eso. Sí, obviamente, uno se va adaptando. A nosotros nos tocó la parte todavía de la vieja, la última parte de la vieja radio, es decir, cuando empezamos hace 25 años, estábamos todavía con mucha incidencia de la vieja LT18 acá en la ciudad. Claro, la primera, no, LT4, y, bueno, 18, y ahí estaba, qué sé yo, Alto Paraná, que surgió, que sigue, por suerte todavía, ¿no es cierto? FM Génesis, y bueno, y ahí nosotros nos metimos conjuntamente también con FM Show 100.7, ¿no es cierto? Que después, bueno... Eran una de las primeras, digamos. Claro, y ahí, bueno, y ahí trabajamos, éramos jóvenes. De manera libre. Así, iban inventando cosas sobre la marcha. Y teníamos, por ejemplo, fíjate que en ese momento uno tenía que tener el móvil con UHF, con radio, comunicación, ¿no es cierto? Todo un sistema, porque no había casi celulares. Claro, recién empezaban los celulares y la comunicación, enormes. Entonces teníamos que ir con un móvil, hacer la transmisión con un movilero concreto. Hoy es mucho más sencillo, más fácil, a través de del celular te comunicás y tenés incluso otra relación con los vecinos que te van pasando información, video, audio. Qué interesante, ¿no? Sí, y parece que fue ayer, y sin embargo el cambio que hemos tenido, ¿no es cierto? Fue radical, fue rapidísimo. Rapidísimo. Fue rapidísimo. Y en corto tiempo, ¿no? Y para adaptarnos a las nuevas tecnologías, los que no somos seres tecnológicos, también, si bien nos adaptamos, pero no tomamos dimensión de cómo cambiaron las cosas. Claro, sí, fue cambiando. A nosotros nos tocó, a vos, nuestra generación, de mandar telegramas, cartas. Sí, cartas y vos escritas. Le contás hoy a los chicos y o las fotos, que vos sacabas las fotos y después tenías que esperar 15 días para ver el resultado. Sí. Los chicos no entienden este tipo de cosas. Y todo fue, viste, muy raudo, muy rápido. Y ¿qué experiencia? ¿Vos qué hacías dentro de la estructura así de la radio? ¿Cuál era tu función? Bueno, nosotros comenzamos... ¿O cuál sigue siendo tu función? Claro, ¿no? Nosotros comenzamos con la radio con un sueño muy de chico de la radio. En la familia es como que hay una gran parte de la familia, somos 6 hermanos, todos varones, con mucha... Mi padre siempre nos inculcó el estar siempre ayudando en lo social, ¿no es cierto? Y mi papá era una persona muy político, le gustaba mucho la política. Le gustaba la política, le gustaba la política, y en casa se debatía, se hablaba de la política, de la vieja política, ¿no es cierto? Es decir, claro, sí, era mi viejo era re peronista, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros después fuimos tomando cada uno nuestros caminos, y en ese contexto teníamos mucha ansia de por ahí tener un medio de comunicación. Siempre soñamos con un medio de comunicación. Claro, porque por ahí eso que vos hablabas, esa política que se charlaba a diario en tu casa, porque era muy común antes, por ahí hacer participar a los hijos o tocar un tema y qué sé yo, vos la querías trasladar a la sociedad, digamos. Claro, había tantas cosas que querías decir que no te alcanzaba lo que pasaba dentro de tu casa. Claro, sí, por supuesto, y teníamos participación social fuerte. Mi hermano muy joven fue uno de los primeros
secretario de comisiones vecinales de acá de la Ciudad del Dorado, ¿no es cierto? Porque una de las primeras comisiones vecinales que se formó en la Ciudad del Dorado a principios de los 80, cuando vino la democracia, fue del barrio donde nosotros nacimos, que es el barrio Antiguo Centro, y ahí Héctor formó parte de la comisión, creo que tenía 20 años y era secretario de la comisión del barrio Antiguo Centro, que fue uno de los primeros barrios que se conformó como comisión, y bueno, ahí nació la Ciudad del Dorado. Y bueno, nosotros en ese esquema tuvimos siempre ganas de tener un medio de comunicación, admirábamos la radio, escuchábamos mucho la radio, nos criamos escuchando a Ethel Urban, por ejemplo, claro, con LT18, sí, cuando nos íbamos a la escuela y bueno, y cuando volvíamos siempre mi mamá con la radio prendida y escuchando la radio. Sí, por ahí cocinando y con la radio prendida, entonces, escuchando eso. La radio formaba parte de la vida. De nuestra vida. Y bueno, y después fuimos creciendo, hicimos nuestras actividades, pudimos, gracias a Dios, somos agradecidos a Dios porque familia numerosa, humilde, con un sueldo nada más, muchos hermanos. Sin embargo, nos arreglamos y por suerte, bueno, pudimos formar un emprendimiento, que nos dio muy buen resultado, que fue un boliche, Cinema. Sí, Cinema, el famoso Cinema. El que no fue a Cinema está mintiendo. A ustedes les digo, todos fueron a Cinema. Los viernes impresionantes, Cinema. Y bueno, y ahí con eso pudimos armar una radio. Claro, ustedes querían divertirse y también buscaron. No, y siempre éramos como emprendedores, ¿no es cierto? Estaban en la búsqueda de ganas siempre de emprender, ¿no? Y sí, bueno, y dentro ahí, del entretenimiento, la comunicación, claro, que tiene que ver. Qué bueno. Y ahí conformamos a fines de los 90, ya casi 98, la Radio Stop. Pusimos Radio Stop y ahí empezamos a trabajar en la radio. Y cada uno hacía porque empezamos 3 hermanos, Héctor, Jorge y yo, y un hermano que está en Posada también, Rubén, pero los que estábamos trabajando en la radio éramos nosotros 3 y acá, ¿no es cierto?, en la ciudad, ¿no es cierto? Y ahí cada uno cumplía función más que bien administrativa, de productor de la radio. Claro. Yo por ahí empecé con un programa que era musical, que estaba relacionada, me acuerdo, fíjate que ahora prácticamente no existe el teléfono fijo casi, ¿no es cierto? No existe casi. No. Bueno, nosotros teníamos la radio con una línea fija y líneas rotativas. Es decir, 3 líneas que vos llamabas y te comunicaba todo un sistema. Y pedías el tema. Claro, y entonces nosotros, pero para hacer la radio, para hacer producción, para llamar, obvio. Para todo, ¿no? Y ahí nosotros, entonces yo hice un programa y le puse rotativa tropical, y era la tarde. Tenía, no sé, como 100 llamados en 2 horas de programa. ¿Y que tenías, vos mismo atendías el teléfono o tenías alguien que atendía el teléfono? Tenías alguien que te atendía el teléfono y ahí, ¿qué te pasaban? ¿Las inquietudes o eran los pedidos de tema? Era todo musical. Todo el mundo te pedía temas. Musical. Qué bárbaro. Y me acuerdo que ahí, a partir de ahí, ¿no es cierto?, a fin de año del 98, nosotros, como quedaba la guardia, porque el programa periodista lo hacía Norberto Aguirre con Susana Bichoff a la mañana, y bueno, Héctor era productor, Jorge era el administrador, y bueno, y ahí nosotros, cuando llegó el fin de año del 98, nosotros teníamos que hacer un programa periodístico, ¿no? Y ahí, bueno, no un programa periodístico, sino un programa de guardia, ¿no? Y ahí yo hice un programa de la nuca, se llamaba, una cosa así era. Se te ocurrió el nombre ahí de Estoy de la nuca. Sí, con Gabriela Noller, con Marcelo Velasco. Es muy creativo también el trabajo radial, digamos, lo que surge ahí, el ambiente, escuchar las voces y todo. Sí. No tenés todo dado, no tenés la imagen y uno se va imaginando y a veces el locutor te va llevando y la es audiencia, fantástico. Y la audiencia. Claro, la audiencia. Bueno, ahí hicimos ese programa, que incluso con Julio Chávez Ferreira, que ya no está,
hicimos, él era el movilero, y bueno, y empezamos a recorrer los lugares turísticos del Dorado en esa época, 98. ¿Y qué iban haciendo entrevistas o qué iban haciendo? Y ahí empezó un programa que después se transformó en un programa político fuerte, porque empezamos a o sea, criticar después le empezaste a dar con un caño a todo el mundo. Entretenimiento a contar la realidad del Dorado. ¿Con qué necesidad? A contar la realidad del Dorado, ¿no es cierto? Queríamos ir al balneario al Piraí Iguazú y el camino estaba horrible. Y entonces empezábamos a contar toda esa situación, y de ahí llegamos a marzo, y como tuvo mucho éxito, como es los medios, el camino, entonces como ahí el nomás, poder de los medios. Ahí agarramos y hicimos un programa periodístico que duró muchos años, que se llamó Micrófono Abierto, de 3 de la tarde a 7 de la... Era duro. Era duro, con mucha producción, muchas entrevistas, mi hermano en Posada. En esa época era difícil llegar a los medios de comunicación nacional, entonces teníamos un nexo. Mi hermano Rubén era nuestro productor, armábamos la nota, las producciones, las entrevistas y los análisis y todo, ¿no es cierto? Teníamos un programa muy bien, con mucha producción. Con mucha producción, mucha entrevista, trabajábamos mucho. A veces uno piensa que eso es todo así nomás, pero tiene un tiempo de cranear, de pensar, de organizar, vamos a hacer esto acá, disponer la técnica al servicio de la gente que está ahí. No es tan sencillo ni tan barato. No era sencillo. Y sobre todo en esa época, cuando te contaba que vos te manejabas por ejemplo, para hacer una entrevista tenía que ir el móvil. Era difícil porque no había celular, entonces si no estaba en un teléfono fijo, tenía que ir un móvil. Bueno, ahí trabajábamos con Julio, ¿cierto? Que él iba con un auto que tenía una radio de comunicación, y salíamos al aire con ese mecanismo. Hoy es todo telefónico, ¿no? Claro, todo telefónico, celular. Todo vía. ¿Y qué pensás? Ahora vos me estás contando toda esa historia que es magnífica, que agradezco que la hayas traído al recuerdo ahora, porque es fantástico todo eso que estás contando. Y después vamos a ver si te hizo ganar muchos enemigos ese programa o no. ¿Qué pensás ahora de la gente que dice, bueno, la democratización de los medios? Viste que cualquiera hoy en día ve una noticia, todos podemos opinar sobre todo, sobre la vida de todos, empezamos a poner, somos opinólogos, sabemos de todo un poco. ¿Qué te parece esa libertad que te dan las plataformas digitales? ¿Cómo lo ves vos? Y la comunicación siempre es positiva, pero a la vez es como que sigue existiendo ese viejo concepto del ser humano, ¿no es cierto?, de la falta de la realidad o de la verdad, la búsqueda de la verdad, que siempre estamos. Tanta información con las plataformas de comunicaciones que a veces hasta nos ahogamos y seguimos todavía en la búsqueda de esa verdad absoluta que no aparece, ¿no es cierto? Y que a veces con tantas plataformas aparecen las fake news, ¿no es cierto? Y aparecen las noticias que son relativamente, no son fake news, pero no son verdaderas. Es decir, sigue existiendo con tanta información o con tanto mecanismo para informar, tanto instrumento para informar, igual seguimos a veces con falta de comunicación. Por ahí se desinforma, me parece a mí. Sí, se aturde tanto. Sí, es como que hay una saturación de demasiadas cosas, ¿viste? Mucho ruido, y no hay momento para la reflexión por ahí, ¿no? A veces, lo mismo que con las cadenas de WhatsApp, a veces uno ni siquiera lee el contenido y la reenvía sin saber lo que dice y de una manera un poco irresponsable. Por eso te digo, te preguntaba vos qué te parecía estas nuevas formas. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? O que por ahí nos tenemos que reeducar. No digo que estén mal, pero tienen que haber, por ejemplo, ciertas normas para relacionarnos dentro. Pero de todas maneras tenemos muchísimo más información de lo que teníamos. Lo que sí hay que leer, hay que buscar, hay que seguir leyendo, ¿no es cierto? Es decir, el avasallamiento de información no hace que una persona sea culta, ¿no? No, para nada. Culta en el sentido de tener conocimiento. Es como el jugador de fútbol. El jugador de fútbol puede tomar algún tipo de
de ayuda, con algún anabólico, Sí. pero si no tiene la No destreza, tiene la habilidad, por más que no, tome. por más que tome lo que tome, Tal no va a generar el fútbol o la magia que Ajá. tienen, que lo tuvo Maradona, que lo tiene Messi. Ajá. Maradona, bueno, tuvo un doping positivo, pero por más que vos tomes lo que tomaba Maradona, Sí, no vas a llegar. no hubiera sido Maradona Y- por tomar, o sea, claro, el tomar eso no te hace ser Maradona. y lo mismo pasa con el tema de la información. Hoy tenemos Google, Wikipedia, tenemos tantos lugares para acceder a la información, pero si vos no entrás, no buscas, no lees y no te gusta leer, Claro. y no te vas a informar. Claro, y hay que saber qué buscar y hacia dónde vas, porque hay, y entre medio de las publicidades, Por de eso, lo que vos estás buscando. claro, por ¿viste? eso es fundamental la educación. La educación de enseñarle a nuestros chicos a interpretar la narrativa como nos enseñaban a nosotros, En como la nos escuela. enseñaban a buscar el sujeto, el predicado, el verbo, Y para poder interpretar lo que está en el exterior, Sí, ¿no es señor, cierto? Lo sí, que nos señor. vamos a encontrar. Por eso es fundamental que nuestros chicos vayan a la escuela, asistan a la escuela, terminen en tiempo y forma, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que menos del 20% termina en tiempo y forma la educación secundaria en nuestra Ajá. República Argentina. Sí, es decir, bueno. 2 personas de cada 10. Sí, Imagínate vos es el mucho. déficit que tenemos. ¿Y vos qué eso va generando que nuestra sociedad por ahí no se vaya preparando para lo que viene, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es inculcar a nuestros docentes, o mejor dicho, no inculcar, sino generar instrumentos para que nuestros docentes sigan teniendo el mismo rigor que tuvimos nosotros, Marina, cuando íbamos Sí, a la sí, escuela, sí. que nos llevábamos 2 o 3 materias, y para aprobar esas 2 o 3 materias nos teníamos que internar prácticamente después de la fiesta. Si nos Sí. quedaba en marzo, nos teníamos que internar en el 10 ¿Qué de salir? enero. Sí. ¿Está? Estudiar. Y yo veo ahora, por ejemplo, el otro día me planteaba mi hijo, no sé, en la facultad, una materia 10 días, 15 días. Yo lo dejo que viva su experiencia, pero Sí. yo digo, yo me sentaba a estudiar para un Claro. final, un mes. Exactamente. Como mínimo. O sea, han cambiado las cosas y bueno, por ahí Sí. no quiero decir lo pasado fue mejor, porque eso tampoco está bueno, pero Sí. se han modificado ciertas cuestiones que tienen que ver con la educación sobre todo. Y con respecto a esto, ¿vos cómo lo ves a ese tema? ¿Qué pensás? Viste que constantemente hay nuevos cambios educativos, nuevas leyes, entra uno, pone una ley, entra el otro. ¿Qué ves? ¿Cuál es la falencia, te parece a vos, en todo el sistema educativo? Y más o menos te di un pantallazo. Sí. Es decir, nosotros de alguna manera somos hijos del rigor, ¿no es cierto? Ajá. En la sociedad, cuando vos por ahí querés comparar con otra sociedad, en todos los aspectos, en lo que hace al tránsito, y decir, en Europa o en Estados Unidos, en Sí. cualquier país o en Brasil, Sí. se respeta más. Pero y cuando vos vas al fondo, te encontrás que es por el rigor. Es decir, si vos en otro país te encuentran con alcohol, es decir, conduciendo con alcohol en sangre, y te sacan por 10 años el carnet, no te sacan por un mes, ¿no es cierto? No te sacan 2 puntos, 20 puntos, sino te sacan por 10 años el carnet. Entonces la gente agarra y se va con el auto, y si tomó una gotita de más, se vuelve caminando en remis, en colectivo, en lo que sea, y deja el auto en el lugar que quedó, y después al otro día va y Como algo busca. naturalizado ya, ni se le ocurre ocurre a tomar. ellos. Y a nosotros se nos ocurre tratar de desviar sí, a los nosotros controles. estamos preguntando si la ¿Hay gente control o pregunta, no? che, hoy va a haber control, no va a haber. Grupo de WhatsApp que te avisan. Claro, ¿dónde están los? Y eso mismo tenemos que hacer con nuestra educación. Es decir, nuestra educación tiene que ser, el chico no tiene que ir a la escuela para estar en la escuela y no estar por ahí, En la cierto, calle. en la calle, es cierto. Necesitamos que los chicos no estén en la calle, que vayan a la escuela, pero tenemos que generar otro mecanismo para que ellos estén en la escuela, pero no se debe negociar el saber. El No se saber debe debe negociar ser el saber. innegociable. Ok. Es decir, Innegociable, por ok. más que necesitemos que los chicos no estén en la calle, tenemos que
rigor en lo que hace al aprendizaje. El chico para superar un curso, un grado, tiene que tener conocimiento, no debe ir pasando por pasar, ¿no es cierto? Y sí, bueno, más o menos es un planteo así bastante, creo que coincidimos, facilito, sí. Y es complicado porque uno también quiere escuchar las nuevas teorías, digamos, que tienen que ver con la educación y ver, a ver, yo por ahí soy cuadrada y no entiendo y tengo que tratar de adaptarme. Pero en el fondo vos decís que hasta que encontremos el justo medio, ¿viste? Ni tan como era antes, ni como se pretende ese facilismo a ultranza que por ahí se está viendo, y los resultados están a la vista. O sea, vos aplicás un sistema y después tenés que ver los resultados, o sea, la estadística, y ahí ves si funciona o no. Y los resultados incluso a nivel mundial no son muy buenos, ¿no? Y entonces tenemos que apuntar sin echarle la culpa a nadie, ¿no es cierto? Pero porque obviamente por ahí el problema que se genera a veces en la educación es que es esto de estar permanentemente, como no existe la verdad absoluta, no hay una entonces verdad. tenemos que ir mejorando, perfeccionando, y a veces por ahí en ese mecanismo de la perfección o del mejoramiento por ahí se cometen errores. Claro, por ahí entonces, ir perfeccionándonos o mejorando como especie humana, como gente, como seres humanos. Bueno, y con esta reflexión vamos a cerrar este primer bloque y ya volvemos. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no.